Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad y detalle los aspectos más relevantes que han ocurrido en la coyuntura nacional recientemente. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Además, se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los distintos aspectos de este programa relativo a lo acontecido en la semana que pasó. Eh, Buenas Buenas noches. noches, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Bueno, esta Pues semana está marcada pues por como ya nos estamos acostumbrando a los domingos en la noche, el canal 4 o el canal 5, cualquiera de los dos o los dos, son los que marcan la línea política de sí, la los semana dominicales están siguiente. siendo cada vez más impactantes. Muchas gracias Ahora, a todos los que sí, están conectados en las múltiples plataformas. Creo que habría que señalar que en estos días han habido algunas noticias importantes. Todo gira desde mi punto de vista alrededor de una misma trama, que es la batalla campal en el sistema de justicia. Pero lo que particularmente ha ocurrido en estos últimos días ha sido la intervención al hermano de la presidenta Boluarte, que ella ha calificado como un asunto menor. Ha sido la intervención también a su abogado, el señor Mateo Castañeda, aparentemente en un denominado operativo en el que se ha utilizado un supuesto agente encubierto. Y en general hay evidentemente algunas movidas que están fuertes. Por ejemplo, el Poder Judicial el 22 de mayo va a decidir si va a hacer el pedido de suspensión por 36 meses de Patricia Benavides, ojo. Y además tenemos esta noticia también del asunto de Zoraida Ábalos. sí, Creo que es sí, lo sí, que sí. ha remecido las últimas horas. Por lo tanto, te propongo que empecemos A ver, hablando en esta primera etapa de lo de Mateo y lo del hermano de la presidenta. Creo sí, que deberíamos empezar por el asunto de Nicanor Boluarte, pues ha estado en sí, el debate público mucho tiempo. ¿Cómo ajá. ves este personaje, Mira, Nicanor yo te Boluarte? quiero decir al respecto que lo acontecido la última semana, como ya estamos acostumbrados, es una variante que tú has tipificado que tiene una misma trama y que tiene además un contexto. Las noticias nacen hoy día de las fuentes policiales, de las fuentes del Ministerio Público, del Poder Judicial. O sea, más judicialización de la política no puede haber. Los temas políticos de fondo, como la inseguridad, el crecimiento de la pobreza, el fracaso de la política gubernamental, el abandono de la provincia, eso casi no merece mayor interés por parte de la gran prensa, por parte de cierta prensa, para ser más exactos. Mira tú, yo creo que en este caso, para entenderlo, hay que separar eh, dos, dos cuestiones que la presentación de estas noticias las han vinculado. Creo que el caso de Boluarte, el hermano, es un caso particular, que además se veía venir de tiempo atrás. Creo que en este programa tú y yo hemos comentado que estaban jugando con fuego eso de querer armar un partido, siendo hermano de la presidenta, y la tentación de usar los recursos públicos, el personal, el hacer un juego de toma y daca, es en realidad la coyuntura propicia para ensuciarse las manos y aparecer en el problema que ahora la señora presidenta está, porque ella en ningún momento desmintió la tarea que estaba haciendo su hermano, más aún parece ser que lo ha hecho por encargo de ella, y eso como comprenderás, es una enorme fuente de de crispación y de ataque fundamental contra la señora Boluarte, ¿no? Porque la están acusando de usar los fondos, los recursos públicos para beneficiarse a través de un partido político propio. El caso de Castañeda a mí me parece distinto, porque Castañeda es un personaje, quienes lo conocemos, reconocido, es un abogado de nota, con un estudio abierto, especializado en temas penales. Buena parte de su vida ha estado en el Ministerio Público, llegó a ser fiscal superior, inclusive quiso intentar ser fiscal supremo, tuvo unas incidencias que fueron al Tribunal Constitucional incluso.
Pero es un personaje reconocido, es un personaje que tiene una biografía, tiene una trayectoria, y entonces yo no lo veo pues vinculado a esta pandilla de ganapanes encabezados por Boluarte, que sin duda alguna tienen la codicia y están preparando su pastel para comérselo usando pues los fondos del Estado y todas las ventajas que tienen ahora, y que desde fuera de eso no tendrían ninguna posibilidad de dar un centímetro, de avanzar un paso siquiera, ¿no? Eh, el señor Castañeda no creo que esté en eso. Más aún, es un tipo cazurro, ¿ah? Es un hombre con vinculaciones, y que eso que haya estado buscando cómo conversar con los coroneles Vica y el otro René, que no es ni más ni menos que Harvey Colchado, me parece una necedad no propia de él. Lo que, lo que ha venido saliendo es que aquí se arma una trampa, una celada, ni más ni menos orquestada, porque ingresa el jefe de toda esta pandilla que se ha enquistado en la policía a raíz de la capacidad del chuponeo, y ya ha tenido un debut en el año 2018-19, en la coyuntura de los cuellos blancos, en la caída de Chávarri, en la persecución contra Alan García, que conduce a su muerte. Este señor era uno de los chuponeadores, era el que orquestaba toda la digitación contra él, contra Keiko Fujimori y otros dirigentes políticos, ¿no? La calaña de estos personajes que ya han demostrado han dejado huella y ya los conocemos, empiezan a salir el día de hoy. Parece ser que el señor Morán quería tomar nuevamente poder y protagonismo, eh, tomar el Ministerio del Interior y manejar a la policía, ¿no? Se metía con una suerte de caballo de Troya, y ya también otro parte del clan, Mariano González, que también se definió como caballo de Troya, iban a ingresar. Bueno, y entonces es en ese contexto que creo yo que se prepara esta celada, porque incluso los abogados que conversan con todo el mundo, mira, Mateo Castañón no tiene ninguna posibilidad de ascender a ninguno de los coroneles, por otro, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso depende de la Policía Nacional, depende finalmente del comando, y hay un procedimiento establecido. Y por otro lado, tampoco son los policías los encargados pues de mandar al archivo los casos. Eso tú lo sabes perfectamente, le corresponde a la Fiscalía. La investigación, en verdad, de acuerdo al Código Procesal, la hace la Fiscalía. Los otros son elementos de apoyo. Eso hay que decirlo con todas sus letras. No hay que darle mérito a Colchado y compañía, más allá de ser chuponeadores, hacer seguimiento y armar estas hipótesis tendenciosas que no conocemos. Pero la labor de investigación propiamente la lleva a cabo la Fiscalía de acuerdo al Código Procesal Penal. En consecuencia, aquí se quieren mezclar las cosas, y podría ser un mal precedente, porque entonces la profesión de abogado y la defensa podría dar lugar a que uno se termine convirtiendo en el brazo legal de una organización criminal. Y eso me parece un desatino que no debemos permitir. No hay que dejar que eso pase. Por otro lado, el usar eh, en- agentes encubiertos se justifica para una banda. Pero ¿por qué tú vas a suponer que el doctor Castañeda y su estudio son una banda? ¿Te das cuenta? Esa hipótesis tú no la puedes manejar con seriedad. O sea, tiene que estar evidenciado el carácter criminal. Bueno, el Tren de Aragua, ahí hay que infiltrarlo, por supuesto, qué duda tengo, pero no es lo mismo, porque si no, entonces todos los abogados, mi amigo José Campo, que defiende a la presidenta, y cualquier abogado que haga una gestión ya, pues, se convierte en objeto de investigación por agentes encubiertos, cosa más sospechosa. Entonces, este es un poco el escenario, y está revelando el peso que tiene esta costra, esta mafia que se ha enquistado en los organismos jurisdiccionales, incluyendo la policía. En el caso de la policía le pone el matiz, porque el, es el afán de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia, de manejar la política del país, cosa que le hemos visto en otros países, ¿no? Y aquí no hay que permitir que la KGB criolla de Colchado y compañía termine pues gobernando el país. Mira, en la caída de la Unión Soviética, los últimos secretarios generales, salvo Gorbachev, eran miembros que venían
de la KGB, del servicio secreto. Y el mismo Putin es un personaje que ha hecho carrera en estos servicios allá en Rusia. Entonces, mucho cuidado con esto. No hay que permitir en absoluto que a partir de ahí se genere una claqué, una mafia, una costra, que instrumentalizando mecanismos policiales o con el apoyo de fiscales y de la prensa, nos armen estos psicosociales con el propósito de ganar dividendos políticos que créeme tú, que no tienen nada que hacer con la justicia, con los derechos, ni con el bienestar del país. Mira, quisiera yo decir sobre eso brevemente un par de cosas. En principio, considero, creo que en esto ha hecho bien el Colegio de Abogados de Lima en emitir una opinión respecto al asunto del abogado Mateo Castañeda, causa con la cual, sin duda, tú sabes, no simpatizo. Sí. No sería yo abogado de Boluarte. No, eso es Pero él otra está cosa. en su libre derecho constitucional de asistir como abogado, obviamente, y creo que esta intervención es desproporcionada. Creo además que, dado los antecedentes de excesivo protagonismo de Harvey Colchado y evidentemente de no respetar los procedimientos, no sería sorprendente que este asunto del agente encubierto, que recuerda tú que tiene un marco normativo bastante específico, no es una liberalidad, es algo que tiene que ser de conocimiento pedido de la Fiscalía y aprobado por la autoridad judicial. Por lo tanto, hay todo un marco alrededor de este asunto que se aplica además en circunstancias, creo, bastante específicas. ¿Tendrán estas circunstancias actuales esas características? Yo lo dudo. Creo que hay que alertar ahí que se está, sin duda, cometiendo una serie de irregularidades que luego incluso pueden viciar el proceso. Y evidentemente, en el caso de lo que ha venido sucediendo con el hermano de la presidenta, creo que es una actitud pública bastante conocida, la del hermano, de tratar de armar un partido con la influencia que puede tener desde el poder. Y eso me parece incorrecto. Y evidentemente todas las otras circunstancias que pueden deslizarse o acusarse concretamente, creo que también tienen que ser materia de investigación. Pero sin duda todas estas debilidades por el lado de posibles cuestiones de corrupción son aprovechadas por un sector del Ministerio Público y del sistema de justicia para intentar, hay que decir con todas sus letras, gobernar desde las magistraturas, desde la Fiscalía de la Nación y desde el Poder Judicial. Lógicamente controlando en alguna medida la Junta Nacional de Justicia, aunque ahora no se sabe qué tanto, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir conversando sobre este tema tras la pausa comercial. Creo que vamos ahora a entrar en el asunto de la reposición de Zoraida, que creo que es parte de la misma trama. Volvemos luego a la pausa comercial. Volvemos en un instante entonces. Estimados amigos, estamos de vuelta con la segunda parte de Línea Política, que se emite todos los miércoles a las 7 de la noche, junto a Ángel Delgado, que Valderrama, un servidor, analizando la coyuntura política desde una mirada mucho más estructural. Estamos conversando sobre el sistema de justicia y los últimos acontecimientos, y sin duda uno de los que va a marcar una tendencia importante en los próximos días por la viabilidad de su ejecución, por lo que significa como resolución y por los efectos que tendría si se llegase a aplicar, es sin duda la restitución de un personaje que yo considero de los más nefastos de la historia reciente del país, en el orden del sistema de justicia, aliada además de un autócrata golpista como Vizcarra, es la restitución de la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Quiero empezar preguntándote tu opinión sobre el hecho mismo de la restitución, estimado. No, ¿Cómo ves el tema? otra vez entramos en el misma, ya casi cansa los argumentos, ¿no? La señora Zoraida ha sido sometido no a un juicio eh, por la comisión de ningún delito, o sea, ¿no? Ella ha sido objeto de un juicio político. Como alta funcionaria del Estado, ¿no? Está sometido a este tipo de control, que es un control especial. El juicio político solamente lo deben tener en el Perú
un total de no más de 300 personas, ¿ah? Y eso, y quizás estoy exagerando. El núcleo más importante son los congresistas, los ministros de Estado, los miembros de la Corte Suprema, los fiscales supremos, los miembros del Tribunal Constitucional, de la Contraloría también que están incorporados ahí. Y punto. Por qué juicio político? Porque esta gente tiene tanto poder y tiene tal protección que no pueden ser denunciados directamente ante el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces tiene que haber un proceso especial de intervención del Parlamento. El Parlamento es el que le levanta el fuero para presentarlos a la justicia y que rindan cuentas, y también da cuentas de las inconductas e infracciones a la Constitución, que es el caso de la señora, que en el fondo es un juicio de confianza, es una valoración de desconfianza, para decirlo de una manera, de quien ostenta un cargo político de primer orden y no da fuego. Entonces, esa es una tarea que le corresponde al Parlamento. ¿Qué hace el Poder Judicial ahí? No tiene nada que ver, porque el Poder Judicial ya se estableció desde la época de Alan García. En este tipo de juicios, investigaciones que hace el Parlamento, solamente puede intervenir en lo que se refiere a la mantención de la regla del debido proceso. O sea, que el, haya un contradictorio, que haya derecho a la defensa, que se conozcan los cargos, que haya elementos probatorios, qué sé yo. ¿De acuerdo? Eso sí, pero entrar al fondo del asunto es una atribución del Consejo y una usurpación por parte del Poder Judicial. Porque mira, si eso es así, ¿cuál es la conclusión lógica? Que el Poder Judicial y los jueces tienen la última palabra frente al Congreso. Y entonces, ¿cuál es el primer poder del Estado? ¿Cuál es la verdadera fuente del poder? ¿El Congreso, el gobierno, al cual también le pueden cambiar sus cosas, o los jueces, en última instancia? Esa es la tesis caviar en última instancia, que no la explicitan así, pero en el fondo, cuando ellos consideran que conocen el derecho y se colocan por encima de la contienda política, hacen eso. Y entonces, ellos al enmendarle la plana al enmendarle la plana al Congreso, lo que están haciendo simplemente es asumir una función que primero le es extraña, pero que además lo coloca por encima de las decisiones políticas, porque este es un cargo, esta es una decisión política, este es como los actos de nombramiento, porque los procesos de formulación de leyes están sometidos a un control de constitucionalidad, ¿no? Que tiene como eje el Tribunal Constitucional, pero el resto de cosas son acciones, decisiones de tipo político, se llama juicio político, que existe en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en el impeachment. El último juicio político fue contra el señor Trump, que no alcanzaron los votos suficientes. Eso existe, es parte del régimen democrático, porque estos personajes, mira tú, no son sometidos, no pueden ser denunciados pues, por los fiscales ni por los jueces ordinarios. Se requiere de un procedimiento especial y en consecuencia sus decisiones tienen que ser respetadas, no son justiciables, lo ha dicho ya el tribunal en otra sentencia. Y vamos a ver otra vez la contienda de competencia, otra vez se pronunciará el Tribunal Constitucional, pero los jueces son reacios a aceptar que ellos están sometidos al poder del pueblo. Y el poder del pueblo es la definición de una democracia, y el poder del pueblo se ejerce a través de los representantes. Y los representantes son los parlamentarios reunidos en Congreso, y es el presidente de la República elegido por todos los. Esos son los que tienen el mandato supremo. Por eso es que esto cuando se quiere involucrar en una investigación judicial a un presidente, la práctica que estaba normada era que los fiscales o jueces vayan a Palacio de Gobierno a hacer la diligencia correspondiente. Eso lo hemos perdido. Y hoy día la guachafería, desde la época de Castillo, se desplaza por el centro de Lima, generando un gran alboroto, paraliza el tránsito, hace un demonio para subordinarse a un fiscal. Creo que eso no debería permitirse. Y cuando recuperemos la democracia, mi querido Enrique, el futuro presidente del Perú no puede someterse a esa humillación de ir a los pasillos y a la oficina
del fiscal, cualquiera sea este. El fiscal viene a mi oficina porque esa es la jerarquía, ese es un símbolo de dónde reside el poder político, no en los jueces ni en los fiscales, sino en los representantes del pueblo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quiero decir algo. Eh, una de las peores noticias que estamos viviendo estos días, sin duda, es el intento de restitución de Zoraida Ábalos, pues, a la Junta de Fiscales Suprema. Creo, como bien han señalado muchos especialistas, esto es algo inaplicable, pero el solo hecho que se haya formulado tal resolución implica una lesión a la separación de poderes en el país. Y creo sin duda que aquellos que han decidido esta circunstancia deben ser pues procesados por prevaricato. Creo que tenemos que darle fin a este tipo de circunstancias en donde desde la primera instancia del Poder Judicial se terminan frenando elecciones en el Parlamento, por ejemplo, se termina intentando que miembros de la JNJ que han sido constitucionalmente y adecuadamente inhabilitados terminen regresando. Ahora se pretende que eh, una fiscal suprema que fue adecuadamente destituida por el Congreso en uso de sus atribuciones constitucionales, regrese a sus funciones. Creo que eso es absolutamente inaceptable. Que no te Creo sorprenda, que Enrique, que lo haga el lagarto Vizcarra, que por le eso, por eso. levante la inhabilitación que tiene. El control tan fuerte que tiene en esta tenaza del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia, o que la han tenido por lo menos casi a plenitud hasta hace poco tiempo, ha presionado en mi interpretación de las cosas. Es decir, el control que ha tenido un sector político sobre el Ministerio Público, el sector político de Pablo Sánchez, de Gustavo Gorriti, Vizcarra, y el control que estos mismos han tenido, la gran influencia que han tenido hasta hace muy poco de la Junta Nacional de Justicia, ha servido como tenaza para de una u otra manera obtener en sede judicial todas las resoluciones que ellos han querido. Así Y de es. alguna manera han potenciado la idea fuerza de que el Poder Judicial se convierta para todo efecto práctico dentro de lo que ellos plantean o impulsan en el primer poder del Estado, gobernar desde el Poder Judicial al que tienen presionado, porque tú sabes que hay una tradición últimamente en el Poder Judicial. Mm, se ha perdido el audio. Voy a pausar. Ya, ahora sí. Como te digo, como te estoy diciendo, lo que siento es que hay una presión de parte del Ministerio Público que está influenciado por un sector determinado de manera muy fuerte, el señor Pablo Sánchez, el señor Gorriti, el mismo Vizcarra, como se demostró en su gobierno, y de la JNJ, de la que han tenido un control absoluto hasta hace poco tiempo, en presionar al Poder Judicial para convertirlo, para todo efecto práctico, en el primer poder del Estado que puede enmendar de la plana al Congreso de la República, que puede restituir gente que ha sido inhabilitada a la JNJ, que ahora pretende restituir a una fiscal suprema que ha sido adecuadamente inhabilitada por el Congreso de la República. Estamos asistiendo con esta presión del Ministerio Público y la JNJ sobre el Poder Judicial, que está dejándose presionar a través de diferentes magistrados a la implementación en el Perú del peor de los regímenes, como hemos comentado aquí siempre, que es el gobierno de los jueces, sin duda profundamente antidemocrático. Creo que tenemos que hacer cuestión de Estado respecto a esta decisión de la vuelta de Zoraida Ábalos a la Fiscalía, a integrar la Junta de Fiscales Supremo, porque definitivamente es un quiebre a la separación de poderes y una muy mala señal institucional para el No, país. además tiene su truco, porque eso es para hacer una correlación determinada. Si mañana entra Patricia Benavides, a la cual, como han perdido mayoritariamente el control de la Junta y no pueden repetir la suspensión, menos inhabilitarla o destituirla, como querían los caviares, entonces, claro, ahora le ponen esta ficha, hacen una mayoría para que sea la Junta de Fiscales Supremas la que la destituya como fiscal de la Nación, porque finalmente es la Junta de Fiscales la que elige al fiscal de la Nación, ¿te das cuenta? Entonces, eso también tiene su segunda. Mira, la maniobra política es clara, pero no solamente es contra el Congreso, también es contra el gobierno. Y hay unos abogados que se prestan para estas cosas, que están planteando a través de un amparo, o sea, para que el Poder Judicial
ponga nuevamente a Colchado como jefe de la DIVIAC. ¿Te das cuenta? Violentando la autonomía que tiene la policía, el cuerpo jerárquico y la decisión de finalmente el Ministerio del Interior, de la policía y de la presidenta, que es jefe de este organismo de la policía, para hacer los cambios necesarios para su mejor funcionamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, mira tú, no, y no nos extrañaría que también mañana le levanten la inhabilitación a Lagarto Vizcarra para que pueda postular en las próximas. Entonces, mira lo grave que es. O sea, estamos ante un enemigo antidemocrático eh, descarado y feroz, que no escatima. Además, mira tú, es un trípode. El Poder Judicial, jueces como Corpancho y muchos otros que están metidos en la Corte Suprema, como Salas Arenas, que viene de ahí, ¿te das cuenta? Son los fiscales, hay una correlación de fiscales que ha arrinconado a los fiscales institucionales y es parte de la policía. Mira, en el tema de Colchado, cuando la presidenta y el Ministerio del Interior decide desactivar la DIVIAC, ¿ya? Por una reorganización interna, ha habido un grupo de oficiales superiores de Adogen que han respaldado la medida. Y el argumento de ellos es bien simple. Tú no puedes, en un cuerpo como la policía, mantener una cuota de personajes que no se mueven. Mira, estos Colchados y compañía, incluyendo el Conejo con el cual se han peleado, están desde el año 2018-2019. Ellos han visto como presidente a Kuczynski, han visto como presidente a Vizcarra, han visto como presidente al ¿cómo se llama? Al congresista este que fue destituido, a Sagasti, después a Castillo y a Cristóbal Boluarte. O sea, 6 presidentes han pasado y esta gente se mantiene. Y 3 congresos. El congreso que fue vacado, que fue eh, cerrado, el congreso intermedio, complementario y este congreso. Y sigue y esta gente pretende quedarse. ¿En nombre de qué, por Dios? Si los cargos en una democracia no son pues absolutos, sino que se queden pues los congresistas, que se quede un buen presidente. Eso es inaceptable. Miren lo que estamos aquí peleando. Y hay un sector de los medios de comunicación que es la otra pata que juega con eso. Ya apareció la señora Graciela Villasís también en este juego perverso, donde las acciones de la fiscalía se conocen inmediatamente en tiempo virtual a través de la prensa, cosa que la otra prensa, la prensa independiente, no tiene acceso. O sea, la configuración de un poder antidemocrático que está poniendo en jaque a la República es una amenaza que todos los demócratas, sin excepción, tenemos que liquidar y avanzar para que no se convierta en una nueva dictadura. Eso es importante decirlo. Totalmente de acuerdo. Creo que es fundamental que los demócratas estemos alerta al fin de esta trama. No se puede permitir que, lejos de ni siquiera reorganizar el Ministerio Público, que se tiene que hacer, ahora incluso se pretenda restituir a aquellos que lo han dejado en ruinas, en el caso de ella, para sumarse a Pablo Sánchez, que aún permanece desde hace muchísimos años allí. Seguiremos analizando los diferentes aspectos de la coyuntura como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche. Ha sido todo por esta edición. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Regresamos la próxima semana con Línea Política. Buenas Sí. noches. Hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches.